Bueno, buenas tardes. En este podcast vamos a hablar sobre el tema de la inversión extranjera y cómo esta influencia a una nación. Para este concepto, lo primero que vendríamos a ver sería o lo visualizaríamos en los comportamientos de este tipo de sucesos históricos, ya que empezaríamos a denotar comportamientos de mercado, que es la base y uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo la inversión extranjera. Y es que cuando apreciamos el cómo se ha ido formando la naturaleza de la economía y el cómo poco a poco fuimos como sociedad humana distinguiendo los márgenes entre la antigüedad y la modernidad, contando influencias que cambian el estigma de burguesía, entre comillas, y o pensamientos que designan nuevas maneras de ver el proyecto actual, o mejor llamado plan, que se sigue o que al menos hace papel de base dentro de la disfunción y el ejecutar comercial, notando como comportamientos que ya planteaban este tipo de comportamientos, focalizando la inversión extranjera, como por ejemplo, Carlos Marshall habla de que las inversiones extranjeras, por ejemplo, empiezan en la época de la América Latina, entre 1850 y 1930, que es el título de su libro, donde nos habla de que en 1880 Alemania se potencializó como una nación industrial. Esto dio inicio desde 1850, que empezó como una exportadora, en 1871 que empezó como un mercado entre vecinos, que estos vecinos serían Austria y Europa, y aquello que lo cual después de la Gran Depresión en 1873 y 1877 retardó el crecimiento industrial, obligando a abandonar el libre comercio y intentando proteger su industrialización en 1879, para por fin en 1880 hablar de la renovación de nuevos mercados, haciéndose en ultramar de nuevos mercados, fuentes de materias primas y alimentos. Esto nos habla mucho de cómo, en necesidad de todo lo que nosotros somos como comunidades, naciones y un país en su totalidad, podemos tocar ciertos aspectos los cuales se rigen desde el funcionamiento de que necesitamos los unos de los otros y necesitamos tener recursos ya sea de otras naciones, de abastecernos de otro tipo de materiales. Claramente esto es una gran apertura al capitalismo y a la época del consumismo, pero forma parte del abrebocas que formó a las naciones para estar interesadas entre lo que difundía en sí. Como vemos, era algo inevitable desde un propósito externo e interno, ya que al momento de que España o las grandes colonias como el Reino Unido empezaron a conquistar tierras, lo que hacían era invertir en cada una de las colonias que tenían para lograr desarrollarlas a sí mismo y traer mejores utilidades, por llamarlo de alguna manera, hacia los centros principales o a las familias que en ese momento eran las cúspides de todo este proceso. Pero claro, digamos que esto entra a definir o a plantear cuál es la definición de la inversión extranjera o qué consideramos que es. Por ejemplo, Edith, tú menciónanos para ti qué es la inversión extranjera. Bueno, buenas noches para todos. Pues básicamente la inversión extranjera es generar empleo, generar recursos en otro país. Básicamente podemos decir que, pues, que se puede generar las dos, en los dos bandos, que puede ser como en el país anfitrión y en el país de origen, pero por lo general eso no pasa. Casi siempre el país de origen realmente es el que pierde porque se ve mucho desempleo, mientras que en el país anfitrión ahí sí tiene muchas ganancias. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Alexandra? ¿Qué opinarías que sería o qué considerarías que sería una definición óptima para
establecer los parámetros de la inversión extranjera? Buenas noches, claro que sí, Sebastián. Bueno, una definición clara, basada obviamente en documentos ya nombrados y referenciados, podemos determinar que la inversión extranjera directa ha sido una de las mayores fuentes de financiamiento externo en la economía colombiana. Haciendo esto énfasis sobre los sectores mineroenergéticos, dado a que su gran relevancia como receptores de este tipo de financiación externa a lo largo de la historia económica del país. Aún así, los sectores distintos a estos mineroenergéticos han tenido periodos de especial importancia como receptores de este tipo de inversión, si se puede decir de alguna forma. De cierta forma, uno de los autores de un documento en los que se están referenciando hace énfasis a la caracterización de la inversión extranjera directa en Colombia. Destacan dentro de sí los principales efectos de la inversión extranjera en el país receptor, como la transferencia de tecnología, los vínculos empresariales hacia adentro y hacia afuera, las mejoras en productividad tanto en productos como en procesos. Influyen mucho el acceso a mercados internacionales y a las cadenas globales de valor, como a la relocalización eficiente de los factores productivos y la diversidad en las exportaciones y como tal en la transformación de la llamada estructura productiva. Claro, aquí ya estamos viendo una relación de lo que es la industria y el comercio en la inversión extranjera. O bueno, como esta trae cierto grado de competitividad o fluctuaciones a los ámbitos tanto industriales o, por desglosarlo un poco más, las partes empresariales, los emprendimientos del común, y como vemos influido esto en las arraigaciones que tienen cada una de las personas y que va precisamente a la naturaleza y los fundamentos de cada una de ellas. Algo que dices o algo de lo que comentan me recuerda mucho al libro de Carlos Ronderos Torres, en donde habla de la inversión extranjera y competitividad. Él nos señala cómo se convertía ya en los últimos siglos el complejo del vital dentro del mercado y su enfoque comercial con denotación de internacionalización, promoviendo o al menos haciendo más lucidez y foco en los aspectos que requerían dentro de un mundo en dirección a la industrialización o en uno en el que se deseaba dar tanta relevancia a aquel hecho, ya que existía una pronunciación del libre comercio. Sin embargo, en aquel fundamento se toca una nueva superposición, siendo esta el desarrollo de esa industria, ya que al llamar la necesidad tanto de materia prima como alimentos, también se llaman las necesidades de proveer empleo y cubrir las necesidades del pueblo, lográndose dar abasto en la siguiente cita que nos revela la señorita Edith frente a los porcentajes de las tasas. Gracias, Sebastián. Bueno, aquí básicamente pues lo tomo de un libro de negocios internacionales, ambiente y operaciones de Daniel Jones. Aquí básicamente él nos cuenta como el impacto económico que traen las empresas multinacionales. Entonces aquí podemos encontrar que hay un tipo de inversión o dos tipos de inversión, una que es de largo plazo, que es donde se realizan las empresas en otros países, y tenemos otra de inversión de corto plazo, que es la inversión de cartera, que es la compra de acciones de empresas públicas. ¿Cómo pueden afectar la economía? Entonces tenemos un aspecto muy fundamental que es la balanza de pagos. Esta balanza de pagos está la tasa de crecimiento económico y está la tasa de empleo. Tenemos unos efectos de balanza de pago. Aquí en estos efectos de la balanza de pagos están la exportación
que supera la importación, aquí se haría un superávit, y tenemos la importación que supera la exportación, se daría un déficit comercial. Entonces aquí le daría la palabra a Alexandra. Claro que sí, gracias. Em, frente a especialmente estas cifras en las que se evidencia, em, se evidencia como el manejo y como el manejo de lo que da, el manejo y los resultados como tal que da la inversión extranjera. Dentro de la última década, eh, estas, este, estas actividades se concentran sobre todo en el sector manufacturero y en servicios. Respecto al sector primario, tiende a haber menos participación, obviamente. Son sectores como no extraídos en los que más se han recibido aportes de capital en las últimas décadas. Dentro de estas actividades se vinculan como tal la prestación de servicios públicos, información y comunicaciones, los servicios financieros, los equipos eléctricos y electrónicos, como dentro de estos entran los productos químicos y hace parte de ellos también el sector automotriz. Ya como tal, haciendo pues énfasis a la tendencia como tal internacional a nivel regional, los flujos de capital de inversiones directas han provocado desde la crisis global financiera desde el 2008 una tendencia decreciente, contraria a la que registran las inversiones de portafolio en los mismos últimos años, ya que estas han aumentado su importancia relativa como fuente de financiación externa de las economías emergentes. De estos cabe destacar que a mediados del 2020 los flujos de capital por inversión extranjera directa disminuyeron sustancialmente debido a que la crisis del COVID-19 lo que nos llevó fue a cambios ya como tal que constituyeron sobre todo en ciertas regiones como principales receptores. En un caso muy puntual es la región de Asia, contrario a Europa. Allí fue donde se fue perdiendo más relevancia en el tema de inversión. Latinoamérica se mantuvo con una participación estable en un 10%, pero fue decreciendo bastante debido a la pandemia. Bueno, aquí tocamos temas bastante interesantes como lo es la pandemia. Pues o sea que claro está que la inversión extranjera, a pesar de ser un fenómeno que viene acrecentándose o viéndose más arraigado a cada una de nuestras costumbres y nuestros actuares, podemos notar cómo hay otro tipo de influyentes externos que terminan por derivar de esta estructura ciertas funcionalidades que terminan redireccionando nuestro negocio. Puesto a que, bueno, como todos sabemos, existe esta organización mundial como la ONU y asimismo otro tipo de instituciones interesadas en el crecimiento a nivel global, aquello que potencializa y puntualiza, o mejor dicho, focaliza toda la atención y los epicentros que pueden tener las crisis financieras o las catástrofes, ya sea en cuestiones salubres o naturales, a un bienestar general para todos y cada uno de los países que componen el planeta Tierra. Puesto a ello, un ejemplo es la pandemia, ya que esta misma es capaz o nos proyecta la fragilidad o el efecto tan dominó, por llamarlo de alguna manera, que tiene nuestra economía y que tienen cada una de las naciones, que claramente cada una de ellas requiere cierto tipo de inyecciones para favorecer a su población y terminan por entrar temas sociológicos, como también lo puede ser el ingreso per cápita, el cual es básicamente dividir la riqueza de un país entre toda la cantidad de personas que hay,
y esto terminaría por dar cierto nivel de calidad en cada uno de los países. Con este ámbito podemos denotar el cómo ciertos países tienen cierta cantidad de necesidad, como nos señala nuestra compañera Edith y nuestra compañera Alexandra, y es que entramos en un tema de comparabilidad mundial. Por ejemplo, en un tema aquí, o bueno, un texto emitido por el Banco de la República habla de los flujos de inversión extranjera directa en Colombia. Y nos dice, Colombia es un país que se ha caracterizado por recibir de manera continua flujos de IED, inversión extranjera directa, aunque sujeta a los variantes de los movimientos de capital internacional producidos por las crisis más recientes. La IED ha llegado a todos los sectores económicos en forma ininterrumpida. Cabe señalar que, aunque el impacto de la pandemia en la actividad económica nacional e internacional afectó negativamente los flujos de capital por IED durante 2020 y 2021, estos han crecido de manera significativa en 2022 y 2023. En este contexto, durante el segundo trimestre del 2023, el país recibió por IED un total de 5.278 millones de dólares, equivalentes al 6.2% del PIB trimestral. Estos recursos fueron superiores en dólares, una cantidad de 157 millones en comparación con el mismo periodo de 2022 y de 996 millones frente al trimestre inmediatamente anterior. Nos muestran señales bastante óptimas para lo que puede llegar a ser el país de Colombia, y aquí podemos ver cierto sentido de inculcamiento en lo que pueden llegar a ser las inversiones. Pero ¿en qué me estoy basando en referencia a esto? Bueno, durante el segundo trimestre del 2023, los flujos de IED, o sea, los 5.278 millones de dólares de los que habla, se destinaron principalmente a financiar proyectos productivos en las actividades económicas de minería y petróleo, con un total de 3.147 millones, equivalentes al 60%. En manufacturas con 533 millones, equivalentes al 10%, comercio, restaurantes y hoteles, un total de 463 millones, 9%, servicios financieros y empresariales, un total de 427 millones, un 8%, transportes y comunicaciones, un total de 346 millones, un 7%, y electricidad, gas y agua, un total de 137 millones, el total del 3%. Aunque en menor medida la IED también fue realizada en el resto de los sectores, un total de 225 millones, un 4%. Pero ¿qué estamos viendo en este ámbito, en este tipo de comportamientos? Vemos cómo el hecho de la electricidad, de los componentes electrónicos y del turismo, al menos en una nación como Colombia, se ven bastante potencializados, o al menos son como los sectores que más interés se hallan para la inversión extranjera. Uno de estos fenómenos o uno de estos caracteres que vemos que llama la atención de la inversión extranjera también puede ser como San Andrés y Providencia. Cuando hablamos de estas islas, entendemos que la nación colombiana tiene por concepto, a explicación de la misma, unos estándares especiales aduaneros para potencializar el turismo. Aquí entonces entendemos que, como bien lo dicen la destinación de los recursos, que el total de 463 millones fueron prácticamente el 9%, y es el segundo porcentaje más alto en las inversiones que tenemos, fueron destinadas hacia ese ámbito. Y esto no es más que una señalización de cuál es uno de los mercados, o al menos el que más llama la atención para la nación de Colombia. Sin embargo, vemos que el 60% de la inversión extranjera fue para petróleos y minerías. Esto nos habla bastante de lo que es nuestra economía en la actualidad, o lo que ha venido siendo más que todo, ya que entendemos que es la mano de obra tradicional para los mineros o los extractores de petróleo, lo cual superpone en Colombia, o al menos en el comportamiento de la inversión extranjera, para qué o qué nos interesa de cada uno de los países en los que se realiza la inversión. Esto también se podría hablar de una focalización de mercado en cuanto a que lo que se necesita o lo que se requeriría
como principio fundamental en cuanto a lo que son cada una de las naciones sería proyectar un mercado en el cual se dispongan a hacer cada uno de ellos. Me explico. Colombia, generalmente pensaríamos que el cultivo, o debido a llamarse el país de la eterna primavera, serviría un mercado foco en la agricultura, algo que veremos qué tal va en la presidencia de Gustavo Petro, si es que procede a ejecutar este tipo de actos. En Estados Unidos claramente es la milicia o en segundo plano la tecnología. En China claramente está el tratamiento de la tecnología, pero no tanto como en Tokio o en otros países. ¿Qué se nos propone esto? Que la inversión extranjera en cada uno de los países supone una guía a una focalización de mercado que a lo mejor podría conceptualizar un concepto de globalización a una unificación internacional de que cada una de las naciones pudiera enfocarse en alguno de los temas y ojalá se ayudaran entre todas. ¿Cuál sería tu conclusión respecto a lo que hemos dicho, Edith? Bueno, respecto a lo que tú hablabas en el momento de la inversión, en el caso de San Andrés, pues sería muy positivo para el país anfitrión. En este caso, si viene una inversión para San Andrés, ¿cuáles serían como las ganancias para nuestro país? Entonces, se generaría empleo tanto directo como indirecto, se generarían impuestos, o sea, ingresarían impuestos, o sea, recursos para la nación, se mejoraría la calidad y los recursos tanto de personas como de poder, digamos, ser más asequibles a diferentes tecnologías y mejor desarrollo pues económico. Hay posibilidad de salvar pequeñas y medianas empresas y también aunque así como trae ganancias también puede perder este anfitrión, en este caso que sería Colombia, podría perder un espíritu local de emprendedor, que se puede ver afectado porque pues digamos que básicamente se trae como esa cultura del otro lado y se quiere trasladar todo. También podría sustituir empresas locales dependiendo pues en la inversión que se haga, eso también sería pues negativo. Y digamos que las pérdidas del país de origen, de donde se viene, pues allá por lo general, como lo mencionaba anteriormente, podría generar demasiado desempleo, que es básicamente el enfoque que tiene este libro. Tenemos como resultados del DANE del primer trimestre de este año. Tenemos un déficit en la balanza de pagos de 1.061,2 millones de dólares. Tenemos de la tasa de crecimiento económico, tenemos que se desaceleró, que el crecimiento anual, o sea, en vez de crecer, decreció en un 0,3%. Tenemos la tasa de empleo, que sí aumentó un punto, estábamos a diferencia del año anterior, este año quedamos en 58,3% y en el anterior estaba en 57,3%, es decir que aumentamos un punto, 1,0 respecto al año anterior. Bueno, Alexandra, ¿tú qué nos puedes complementar en cuanto a los temas que hemos tratado esta tarde? Gracias. Bueno, esto es una clara visión de que la inversión extranjera directa en el país es el auge, obviamente. Dicho todo esto, América Latina aún así representa como algunas particularidades en cuanto a los flujos de capital en temas de inversión extranjera directa. Inicialmente se puede observar que la inversión extranjera directa sigue siendo la principal fuente de financiación externa en el país.
debido pues nuevamente al tema de la pandemia. La inversión de portafolio fue ganando importancia sí, pero aún así no se constituye como la inversión extranjera directa como principal flujo de capital externo. La inversión a largo plazo como tal de los capitales externos parece una característica que persiste como tal en Colombia. Entonces, por encima, o sea, a la necesidad, como dijo Sebastián, de cada situación y de cada territorio, el tema de la inversión extranjera directa va a estar primando sobre todo sentido. En intención a la visión como tal que tienen los bancos y las entidades extranjeras, es como tal que pone este sector como tal, pone al país en un lugar con peores condiciones de inversión. Otros como el Banco Inglés, que hizo una reciente publicación donde recomienda invertir en Colombia y especifica que a pesar de las reformas que se adelanta dentro del gobierno Petro, pueden existir algunas objeciones para que éstas sean como tal aprobadas, así como se presentaron al inicio de su gobierno. Se reiteran que, en su opinión como tal, reiteran que existe una gran brecha entre la retórica del gobierno y lo que pudiera llegar a lograr, dada pues que existe fuertes controles y contrapesos en el tema del como tal de que se lleve a cabo las propuestas que dentro de su gobierno Petro se han visto dilatadas hasta el momento. Muy buenas tardes, mi nombre es Jason Marín, actualmente soy empresario en la parte de construcción en el Triángulo del Café. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca por esta maravillosa invitación para que todos aprendamos e interactuemos con temas de interés. La inversión extranjera pues ha sido muy positiva para el país, en este caso como es Colombia, vemos que ha provocado un crecimiento y una mejora en la calidad de vida de las personas. Lo que llaman las estadísticas, y es muy relevante mencionar, es que desde el 2019 hasta el 2022 hemos tenido un incremento de más del 20% hasta el 2022, lo cual provocaría una mejora en la calidad de vida. En este caso estamos hablando del sector constructivo, lo que es la parte inmobiliaria, lo que es la parte de canteras, lo que es la parte de materia prima, en todo este tipo de entorno empresarial. Un punto favorable e importante es que Colombia, como es un país muy rico en muchos minerales y muchos recursos naturales, la inversión extranjera ha sido muy atraída por personas tanto de Estados Unidos, personas mexicanas, personas de España, Italia, parte de la Unión Europea. Por ende, pues su moneda es fuerte y provocaría un crecimiento per cápita en la región muy importante, haciendo mayores crecimientos en empleo y también la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que pasa en la parte negativa que vemos actualmente que está pasando? Por la incertidumbre del gobierno actual que tenemos y las decisiones que han tomado están perjudicando la parte de inversión extranjera por los capitales que llegan al país. También se ven afectados por los impuestos que están colocando y todo lo demás. Como punto final y una solución que se puede dar es que el gobierno nacional trabaje directamente y mancomunadamente con los empresarios que estamos aportando en el sector empresarial al crecimiento de la región, porque disminuimos tasas de desempleo y aparte de eso aumentamos el Producto Interno Bruto y el nivel per cápita de la región donde impactamos primeramente. Todo es una cadena y un engranaje, así que vamos hacia adelante y esperar que las decisiones del gobierno nacional pues tengan en cuenta toda la parte empresarial de la mejor manera para que no nos sigan aumentando más impuestos y ahuyenten la inversión extranjera, sino que sigamos trabajando por mejorar a Colombia y seguir creciendo en todos los ámbitos con todos los recursos que tenemos para colaborarnos. Muchas gracias. Señor Jason, le agradecemos por compartir su experiencia empresarial con nosotros. De igual manera, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes.